Buenas tardes, profesor. Esta es nuestra presentación, nuestro video, Las guerras de pacificación contra los indígenas. Los integrantes somos Santiago Bautista, Juan Diego Monsalve, Sebastián Dala y David Barbosa. Nuestra pregunta de investigación es, ¿cuáles han sido las condiciones históricas y políticas que conllevaron al ser humano a desatar conflictos sociales violentos y qué caminos siguieron en la búsqueda de la paz? Nuestra presentación, relatoria y clip audiovisual abordará principalmente la justificación histórica de los acontecimientos y las condiciones en las cuales se les establecieron a los indígenas nativos desde la llegada de los españoles en el siglo XV hasta la actualidad. Yo, Juan Diego Monsalve, hago la pregunta uno, que es ¿bajo qué condiciones históricas y políticas se justificó la violencia? Sebastián Dala hace la pregunta 2, ¿cuáles fueron los elementos discursivos para la construcción de la imagen del enemigo? Y Santiago Bautista hace la pregunta 3, ¿cuáles fueron las razones económicas, políticas y sociales que justificaban la guerra? Y como último, David Barbosa hace la pregunta 4 y la conclusión de la presentación. ¿Cómo se desarrolló el proceso histórico de la violencia? Es la pregunta 4. Listo, vamos con la presentación. ¿Bajo qué condiciones históricas y políticas se justificó la violencia? Las condiciones históricas y políticas del país que justificaron la violencia de las guerras de pacificación contra los indígenas durante el transcurso de este en el siglo XX fueron las causas políticas, económicas y sociales que nuestro país sufrió durante la violencia bipartidista en Colombia. Aparte de esto, incluyendo que estábamos en un problema histórico de la distribución de tierras. El problema histórico de nuestro país en la distribución de tierras consistía en la existencia de un despojo y concentración de estos terrenos, en pocas manos o pocos propietarios, donde se configuró un patrón inadecuado de ocupación y uso del territorio incorporado a la producción agropecuaria, con costos ambientales, sociales y económicos crecientes, sumando a esto la falta de una reforma agraria efectiva y la intolerancia política sectarista entre liberales y conservadores nos llevó a un periodo de malas situaciones, en la cual sucedieron las guerras de pacificación contra los indígenas. Ahora proceder a hablar sobre cuáles fueron los elementos discursivos para la construcción del enemigo, en este caso el indígena, durante las guerras de pacificación contra los indígenas y la violencia que surgieron durante la colonización de América. Bueno, después del descubrimiento de América por Cristóbal Colón, este definió a los indígenas como sujetos del rey. Para más adelante, debido al discurso español y obra del Papa, que según los españoles el Papa era considerado el rey del universo, lo cual ese discurso les benefició y les ayudó para poder eh, retomar sus tierras, las cuales están en control de los árabes durante largos siglos. Y, y por medio de los padres, el Papa declaró, bueno, los papas y los españoles declararon a los indígenas como sujetos sin alma, es decir, estos no eran humanos y estos eran, no podían ser tratados de esa forma como humanos, es decir, no tenían por decirlo derechos, aunque en esa época no existían. Estos no podían ser tratados como humanos y eran considerados inferiores a los españoles y eh, estos simplemente eran superiores a los indígenas y tenían todo el derecho de poder controlarlos y todo lo que ocurrió con ellos. Entonces, a partir de los argumentos que mencioné anteriormente, surge el requerimiento, el cual básicamente consistía en explicarle al indígena en el idioma de español que éste tenía que evangelizarse, es decir, pasarse al cristianismo. Lógicamente, al ser explicado en español y el no entenderlo, nunca llegaban a aceptar. Y al no ellos no aceptarlo, los españoles lo empezaron a tratar como esclavos, los obligan a hacer trabajos forzados y todo lo que ocurría con los indígenas. Lo que ocurre ante eso es que, aunque los indígenas aceptaron la evangelización, ellos nunca iban a poder ser iguales a los españoles, ya que estos nunca habían sido bautizados, lo cual era un gran pecado y estos no pueden ser considerados como humanos al no tener alma y eh, y al no ser bautizados sino ser cristianos, estos eran tratados como bárbaros
sin bárbaros que eran poco intelectuales, es decir, brutos y esas cosas, solamente servían para el trabajo y eran solamente, por decirlo, fuertes y obedientes, y eso servían para los indígenas como esclavos y todo lo que ocurrió con estos. En los indígenas se usó el miedo y la amenaza para poder tener control sobre ellos. Y básicamente los españoles decían todo eso, ya que ellos eran superiores a los indígenas y eran simplemente seres inferiores que no pueden ser considerados siquiera como humanos y debían ser tratados de esa manera al no ser humanos y no se debían merecer el respeto o la aceptación que tendrían los humanos normalmente. Estos no ser bautizados eran considerados sangre sucia y estos eran, por decirlo, bárbaros incultos y pecadores, los cuales tenían un germen en ellos mismos y por eso mismo nunca podían llegar a ser igual que los españoles. En conclusión, podemos decir que los españoles básicamente crearon un discurso de odio hacia el indígena en base a la religión, es decir, que estos eran pecadores y no tenían ningún tipo de alma ni absolutamente nada que los definiera como personas. Esto hacía que, que fueran tratados de esa manera, asesinados, torturados, usados como esclavos, obligados a hacer trabajo forzado y todo lo que ocurrió durante la historia de la colonización de América. Por esta razón fue que el indígena fue tan esclavizado durante toda esa época. Y eso sería todo por mi parte. Ahora debería continuar mi compañero. Razones económicas, políticas y sociales que justificaban la guerra. Colombia ha vivido una violencia en contra de los indígenas que partió desde la conquista española. Sin embargo, este tipo de agresiones que padecieron nuestros aborígenes fueron consideradas en su momento como guerras justas. Los indios fueron conceptualizando como seres bárbaros, salvajes e ignorantes, con costumbres demoníacas pero muy debilitosos para trabajar y obedecer. En resumen, a los indios se les consideraban como bestias de carga durante la época de la colonia. Es evidente que causante de esta guerra contra los indígenas fue por el manejo de los roles de la conquista en 1492, ejecutada por los españoles y portugueses. Además de que se contó con el apoyo de la Iglesia, pero que hoy en día esto se pasó al plano gubernamental o de quienes dicen tener el poder del dinero sobre el territorio colombiano. Razones económicas. Las ganas de acaparar territorios por parte de los conquistadores, tener la comercialización no solo de especies, sino el manejo de los metales como las minas de plata, el oro, que escaseaba en Europa. Desde entonces, en ese territorio quien tenía el poder era quien manejaba la comercialización de los procesos que ejecutaba a todo nivel, especialmente el económico, España y Portugal. España y Portugal se llevaban en contraindicaciones con el fin de poder acaparar el dominio, el plano de los dineros y las arcas que rebosaban de haberles robado a los indígenas su recurso financiero, sus territorios. Otra de las razones económicas es que sin el trabajo de los indígenas en los campos y en las minas no era posible mantener las colonias y los poblados. Razones políticas. Estas razones cabe resaltar el sometimiento a las disposiciones del rey. Si los indígenas se oponían, se iniciaba la guerra justa, seguida la bula papal, quien otorgó dominio del rey sobre América. Asimismo, surgió el requerimiento de la figura jurídica en idioma español, que el Papa había dado el mando a los españoles sobre las nuevas tierras que pertenecían a los indígenas. Además, estaba el requerimiento de que los indígenas cambiaran su fe y su creencia a la convicción católica. Estos requerimientos duraron durante todo el siglo XVI. La población jamás entendió por qué los desplazaron de esta forma. La fractura de las instituciones básicas de las culturas indígenas como la familia, el cacicazgo y las tierras colectivas alteraron la organización sociopolítica del momento y que aún se determina en el país. Razones sociales. La rebeldía del indígena se categorizó como rebelde y no como enemigo. Así justificaron mentalmente la afectación de este grupo como esclavos, influyendo en los apareamientos, quema de pueblos y la violencia masiva. Sometida por los españoles, los llevaron a alegar su nivel de inferioridad por parte de los grupos indígenas, desde 1503 a 1530 en el Caribe. Reducción de la población indígena a la fuerza y el exterminio entre 1500 a 1560, con una población nativa de 8 millones reducida a 650.000 indígenas. En ese momento, los llamados suicidios masivos derivados de la violencia española marcaron la época y las razones contundentes de esta situación.
Otra de las razones sociales por la cual se justificaba la violencia hacia los indios era porque los argumentos bíblicos y aristotélicos, donde referenciaban el color de piel y las costumbres paganas, es decir, aquellos individuos que fueran de piel morena o negra serían condenados a ser esclavos. Ya para finalizar, podemos concluir que la época de conquista fue algo muy perjudicante para las razas indígenas nativas de Colombia, debido a la atroz violencia implementada por los españoles en el intento de conquistar el territorio americano. Para dar una idea, en tan solo 60 años, es decir, desde 1500 hasta 1560, la población de indígenas nativos en América se redujo de 8 millones a 650.000 en tan solo ese lapso de tiempo. Y es que los indígenas tenían pocas probabilidades de salir vivos, porque además de la constante represión de los españoles, también los perjudicaron las enfermedades que se están propagando desde la llegada de ellos. Algunas de estas enfermedades fueron el sarampión, dengue, malaria o la fiebre amarilla. Y si no los mataban los españoles o las enfermedades, los mataba la hambruna que existía en toda América. Ya.